Buenas tardes a todos, bendiciones, listos para abrir la Biblia nuevamente, después del tiempo de oración, de haber estado concentrados con el Señor, con las necesidades, con los motivos de gratitud, con este tiempo tan bueno que nos reúne y nos hace sentir unidos. Bueno, espero que ahora nos haga sentir, ahora o en el tiempo que se pueda ver este programa, que nos sintamos unidos en la lectura de la palabra y en estos días caminando junto a Jesús, ¿sí? Que es una de las cosas, creo, de más deleite que podemos tener al abrir la palabra y al leer un evangelio, pensando que lo que hacemos, lo que significa esa lectura, es caminar con Jesús. Y sobre todo en este caso del Evangelio de Marcos, porque, como ya dijimos, el Evangelio de Marcos, aceptando la idea que es el primero, Marcos entendió, sintió, percibió que debía mostrar lo que Jesús era, lo que Jesús hizo, cómo se movió. Y yo voy mirando siempre para atrás lo que ya leímos y es impresionante la cantidad de lugares que nos va mostrando, ¿sí? Hoy después vamos a necesitar un mapa como el que habíamos visto de Judea, Samaria y Galilea, ese nos alcanza. En un momento que dice los lugares donde venía gente a ver a Jesús. De manera que yo espero que todos podamos ir percibiendo de qué manera va avanzando el ministerio, el llegar a conocimiento de la gente y cómo la gente se movía para venir a acercarse a él. Terminamos en Marcos capítulo 2, en el versículo 22, de ese pasaje que dijimos que era enseñanza pura y que lo volví a leer y de cuando dio una ilustración sin explicación. Personalmente quiero creer que después se explicó y que se quedó hablando un poco más con la gente acerca de esto. Pero fue cuando hizo esa ilustración tan fantástica de que no se pone remiendo tela nueva sobre una tela vieja, que quedará un remiendo que va a tironear y que va a estropear finalmente la prenda, y cuando después cambió, por si acaso uno era muy para mujeres, cambió el otro hablando de el hecho de poner un vino nuevo en odres, pensemos en recipientes, ¿no? Entonces era cuero y era ese tipo de materiales en los odres, y entonces algo nuevo no se podía poner en algo viejo. Y bueno, ahí quedó, estaba clarísima la enseñanza en un lenguaje sencillo, como Jesús hacía con respecto a todas las cosas básicas de la vida, era muy clara, pero ¿y la aplicación? Había que ir sutilmente a entender que él estaba hablando de que él traía algo nuevo, él traía a la tierra físicamente el evangelio del reino, el evangelio del reino de Dios, la salvación para todos. Y entonces estaba dejando en esa enseñanza que cada uno pudiera mirarse a sí mismo y ver qué era lo viejo que tenía, que no podía ni contener ni servir para eso nuevo que él venía a traer, ¿sí? Pero después pensando, me di cuenta cómo los apóstoles, después de esto, sabiendo lo que estaba pasando en las iglesias y la relación con las iglesias, que iba creciendo el evangelio en el mundo antiguo, en el Imperio Romano, sin mencionar específicamente estas dos explicaciones, el apóstol Pablo hablaba de vestirse de lo nuevo y dejar lo antiguo, y los apóstoles o maestros que enseñaron, escribiendo, dejaron después esas indicaciones que realmente complementaban lo que Jesús había enseñado así, de esta manera, y que no tenemos
nada más, ¿sí? Ahora, el desarrollo de conocimiento, el desarrollo mental de este tiempo hace que un buen lector se sienta tocado por esa enseñanza y entonces le haga pensar, Si el Evangelio de Jesucristo ha llegado a mi vida, ¿a dónde está lo viejo que tengo que reemplazar y lo nuevo que tengo que aceptar? Porque las dos cosas juntas no van, producen pérdida. Muy bien, seguimos con otra enseñanza que requiere explicación. Un sábado, al cruzar entre los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Evidentemente, costumbres de aquel tiempo. Ahora nos muestra acá a Jesús caminando con los discípulos. Un poco antes había estado cenando con los fariseos, con los compañeros y amigos de Leví y Mateo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y dio también a sus compañeros. Cita del Antiguo Testamento. Acá hay que buscar, a ver, un par de ayudas. La primera está en el libro de Éxodo. Esa cosa de que solo los sacerdotes, Éxodo 29:32, donde habla el segundo libro de la Torá, primero Génesis, después Éxodo 29:32 dice, les está explicando lo que se entregaba de las ofrendas y todo eso. Dice, a la entrada de la tienda de reunión, Aarón y sus hijos, primeros sacerdotes, comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo. Con esas ofrendas se hizo expiación por ellos, los que las habían entregado, se les confirió autoridad y se les consagró. Solo ellos podían comerlas y nadie más, porque son ofrendas sagradas. ¿Sí? Esto eran mandatos del comienzo de la vida que Dios, de la vida religiosa, de la vida espiritual, que Dios iba mostrando al pueblo que iba a ir en pos de la conquista. De manera que ahí tenemos la explicación básica de eso. Ahora, ¿y qué pasó con el rey David? Tenemos la cita en 1 Samuel 21, en 1 Samuel no era rey, El reinado de David lo tenemos en 2 Samuel. 1 Samuel nos muestra a David que está huyendo del rey con su gente amiga. Fue a ver al sacerdote, acá dice Ahimelech, hay una explicación que sería este mismo nombre de Abiatar, el que acá está mencionado. Pero la cosa es el centro, ¿no? Estaba solo David. David le dice, ¿por qué viene solo acá? Y David le dice, vengo por orden del rey, pero nadie debe saber que me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. ¿Qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes o algo más que tengas. No tengo a mano un pan común y corriente, le manifestó el sacerdote. Podría darte el pan consagrado si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. Todo el tema de la purificación que era tan importante en la antigüedad. Entonces, bueno, David le dice acerca de sus hombres. Por tanto, el sacerdote entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. De manera que en una situación de emergencia que tiene David cuando está en conflicto con el rey Saúl, recibe del sacerdote
diríamos, era el pan de ayer, pero el pan que había sido consagrado, porque era David. David era del ejército del rey y era alguien conocido e importante y evidentemente en necesidad. Por eso Jesús, ante sus discípulos que habían sacado un poquito de... Comían las semillitas, claro, eran como semillas, el trigo que arrancaban de las espigas. Y entonces Jesús les hace recordar eso, que todos eran muy versados en la Biblia, que había pasado, que había por necesidad, se le había dado a David el pan que había sido consagrado el día de ayer. Y evidentemente ese pan ya estaba separado porque había entrado el pan nuevo. Y entonces Jesús ahí sí dio la enseñanza, ahí no solamente dejó ese tema, dijo, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre, él, es Señor incluso del sábado. Esta breve enseñanza debiera haber servido para cortar toda esa inquisición permanente que había en por qué haces esto en sábado y mira el sábado y todo el tiempo por una legalidad. Y Jesús le mostró cómo en el Antiguo Testamento la necesidad de una persona fue más importante que ese pan que ya estaba desechado, pero que podía haber servido a alguien. Y además, él hizo una de las primeras manifestaciones que nosotros encontramos aquí en Marcos, que es que él es Señor del sábado. El sábado era, el tema de guardar el sábado era uno de los mandamientos. Y no es que Jesús desechara, él dijo que no había venido a quitar la importancia de la ley. Pero la ley no podía ser superior al ser humano. Y en este caso estaba mostrando que había una necesidad de sus discípulos y la confirmó con un hecho que nos quedó en el Antiguo Testamento. Capítulo 3. En otra ocasión, entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Nos vamos dando cuenta, todos los milagros son diferentes. Y ya vimos que Jesús había hecho montones de milagros a esta altura, pero para escribir, si es así como dijimos desde el principio, que Marcos debió haber sido el primero que escribió la historia de Jesús en un evangelio, él fue eligiendo hechos que fueran llamativos, en este caso por la diferencia. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo el sábado. Volvemos con el mismo tema, era la obsesión. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Vieron que a cada uno, al leproso que vimos, le puso la mano, a este lo bien visible delante de todos para que te vean, porque Jesús ya estaba profundizando la enseñanza. Les dijo a los otros, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? En el milagro que hemos visto ya decía, ¿qué es más fácil? Acá va con otro argumento y Jesús, no daba respuestas así, incisivas, definitivas, no, hacía pensar, se hacía una pregunta y en este caso era una pregunta que no tenía más que bajar la cabeza con esa pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Y ahí delante estaba ese hombre paradito con la mano paralizada ahí. Pero ellos permanecieron callados. Y sí, no había nada que pudieran decir. Pero acá lo que marcó. Jesús se les quedó mirando. ¿Saben lo que debió haber sido aguantar la mirada de Jesús? Después de haber hecho ese planteo con esa pregunta, que de ninguna manera nadie podía decir, no, es más importante el sábado, que se muera la persona, no hacer nada. Lo que importa es guardar la ley.
Se los quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Yo me pregunté, ¿podría el hombre, dice que tenía la mano paralizada, ¿no? Pero le pidió que la extendiera, ¿cómo tendría? Quizás ya era parte del milagro, que al pedirle que extendiera la mano, ya la mano empezaba a aflojarse, digo yo, la extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos, el otro grupo religioso, cómo matar a Jesús. ¿Sí? Estamos recién en el capítulo 3, recién en el capítulo 3. Y en esta cantidad de hechos que Marcos nos ha ido mostrando, ya tenemos el malestar como palabra muy pequeña, ¿no? Pero el malestar llevado al rechazo, al odio, para ya estar pensando en matar a Jesús, porque estaba haciendo cosas en contra de la ley. No importaba si estaba restaurando la vida de una persona, en contra de la ley. Muy bien, acá es donde tenemos una movida muy interesante para el mapa. Dice en 3:7, Jesús se retiró al lago con sus discípulos. Estamos en el norte, en el lago de Galilea, y mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, ¿no? A ver si yo puedo acá ver alguna cosa como para que se vea mi cursor. Dice que acudieron de Judea y Jerusalén. Yo voy a marcar. Bueno, Judea está acá en celeste oscuro al sur, y ahí está Jerusalén, la capital. Ellos estaban en Galilea, al norte, junto al lago de Galilea. Acudieron de Judea y de Jerusalén, de Idumea. ¿Tenemos acá el nombre de Idumea? Idumea estaba al sur, acá está, sí, ahí tenemos. Al sur donde se supone que terminaba Judea. El último nombre que tenemos ahí, ese es Idumea. ¿Dónde más? Del otro lado del Jordán, o sea, todos los israelitas y no israelitas que estaban del otro lado del Jordán, ¿sí? Y de las regiones de Tiro y Sidón. Y para Tiro y Sidón nos vamos completamente del otro lado, al lado del Mediterráneo, y ahí tenemos Tiro y Sidón, la región que en ese momento era Fenicia. Casi no nos quedó ningún lado donde iba gente hasta el borde del mar de Galilea a ver a Jesús. Bien, entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca. Acá tenemos la escena de Jesús en la barca y todo el mundo que había venido de toda la región conocida ahí amontonados para escucharlo. Pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él gritando, tú eres el Hijo de Dios. A mí me parece que estos que estaban tanto buscando mortificarlo y ponerle dudas a la gente por el tema del sábado, lo que más los había impactado es que los que tenían un espíritu inmundo eran sanados y los demonios salían gritando, porque no hablaban suavecito, los demonios salían siempre gritando, tú eres el Hijo de Dios. Y evidentemente, en este tiempo que suponemos que era el primer año de sus 3 años de ministerio, Jesús quería que primero la gente escuchara el mensaje, viera el poder de Dios por medio de él, y no se enredara en cosas que iba a ir comprendiendo después. Bueno, pero él les ordenó terminantemente a los demonios que no dijeran quién era él, ¿sí? Bien,
Y ahora para terminar el capítulo 3 tenemos hechos contados en una forma muy rápida. En el 3:13, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso. Llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Los otros evangelistas cuentan que Jesús pasó la noche orando. No, en Marcos cuenta directamente el hecho puntual. Llamó a los que quiso, me gusta esa expresión, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles. Ven, manera didáctica, ¿no? Muy sencilla, muy clara, directa, didáctica. Apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Así que esto es lo que Marcos señala como cosas más importantes. En realidad, primero que lo acompañaran, que estuvieran con él, que siguieran aprendiendo de él. Para predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró. Primero siempre, Simón, a quien llamó Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿Ven? Seguramente esa expresión era en arameo y entonces lo explicaba Marcos para la gente de origen gentil, que no entendiera. Y lo de hijos del trueno, ¿ven? No tengo idea si Marcos cuenta esa famosa historia de por qué lo llamó hijos del trueno. Bueno, ya vamos a ver después. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. No hay ninguno de los evangelistas, de los autores de los evangelios, que no le marquen a Judas el que lo traicionó. En el 20, luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. De manera que era una casa donde comía, ¿sí? Quizás no dicen qué ciudad, no dice si estaban en Capernaum, en la casa de Pedro, pero la cosa es que, pero no podían comer, habrían deseado, pero no podían comer. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Aquí evidentemente es ese episodio donde los hermanos sobre todo no estaban de acuerdo con él, de manera que esto puede ser en Nazaret, en su casa donde estuviera su familia. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, en el pasaje anterior, decían, está poseído por Belcebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Otra cosa que nos fijamos de Marcos, cada vez hay una oposición diferente, ¿no? Primero empieza con el sábado, después con por qué comen, arrancan de las espigas el sábado, ahora directamente se meten con el hecho de que él expulsaba demonios, por eso que les decía a los demonios, les quitaba autoridad. Bueno, pero acá Jesús explicó. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. Acordémonos que la palabra parábola no solo se aplica a lo que nosotros entendemos como parábolas, tenemos algunas en el capítulo siguiente, también era comparaciones, símiles. Entonces les dice, ¿cómo puede? Preguntas. El método de Jesús para enseñar era haciendo preguntas, lo que hace que una persona tenga que razonar. Aquellos que solamente querían agredir, insultar y decir cosas, los hace razonar. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Estaba enseñando de todo, ¿no? Porque el tema era Satanás,
pero acá hasta una familia, y eso servía para entenderlo mejor. Las acechanzas de Satanás, por ahí era un tema que mucha gente la rechazaba, no quería ni pensarla, por eso fue mejor para el mundo moderno decir, lo de Satanás es un cuento de niños, ¿sí? Pero lo de la familia viene muy bien para este tiempo. Pero retoma lo de Satanás. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo, o sea, si yo soy Satanás, me levanto contra mí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual. Ya se metió en otro tema más, el perdón de pecados, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. Este es uno de los temas complicados, ¿eh? Con el paso de los tiempos, la Iglesia Católica empezó a dividir los pecados mortales, los pecados veniales, los pecados blancos. Ahora, toda esa enseñanza fue, y lo explica Marcos, dice, es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. Acá tenemos los dos temas. Uno, un razonamiento muy sencillo. Si yo me muevo por Satanás, yo no puedo echar afuera espíritus malignos porque todo esa explicación de lo que es una familia o un hecho, si se separa, si se rompe, pierde toda su eficacia. Pero además agrega esa enseñanza que ha sido muy difícil y que ha sido, bueno, con muchas explicaciones. Pero él estaba hablando de que hay un pecado que es el peor de todos, que es el que niega blasfemando al Espíritu Santo, porque estaban cuestionando al Espíritu Santo que había en él y le estaban diciendo que era demoníaco. Entonces simplemente no creo, esto no es una doctrina sobre el perdón o sobre una gradación de pecados, este era un planteo como si le estuviera diciendo, cuidado, ustedes se están metiendo conmigo diciendo que yo soy satánico, y por supuesto que no lo querían admitir, pero él estaba, el Padre que estaba en él y el Espíritu Santo. De manera que eso era lo peor que podían hacer. No sabemos nada de qué pasó después, pero creo que se deben haber callado, que se deben haber ido y que se deben haber ido con sus pensamientos, ¿sí? Bueno, leo rapidito porque así terminamos un capítulo entero. Otro pasaje muy conocido, pero para pensarlo, en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Acá no sabemos si eso que dice de los parientes, antes eran ellos, no quedó muy claro. Se quedaron afuera porque había mucha gente sentada alrededor de él, ni alcanzar para decirle, hola, acá estamos. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. Y como hacía siempre Jesús, de eso tomó para hacer una enseñanza. Les preguntó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús, luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él. Esos que estaban sentados no eran los que estaban buscándole cosas para atacarlo, eran los que estaban escuchando sus enseñanzas. Y por eso aprovechó la llegada de su madre y sus hermanos para decirles, aquí tienen a mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. No nos quedemos acá con la cosa de que Jesús desechó a su madre, a sus hermanos. Seguramente cuando terminó de enseñar se acercó y habló y los saludó y no sabemos nada de la relación familiar doméstica de ellos. Solo que después encontramos a sus hermanos, algunos de sus hermanos
en importantísimos lugares en el reino de Dios. De manera que ahí les estaba enseñando, Jesús venía de pelearse por la posesión demoníaca, y ahí les estaba dando una enseñanza de que realmente aquel que lo aceptaba a él como lo que Dios había enviado y a lo que Dios lo había mandado, era su hermano, su hermana y su madre. Era como, esto es una comparación, por eso habla de que les enseñó con una parábola. Muy bien, estamos sacándole el jugo, Dios quiera que sea así, y cada uno pensando y buscando y entendiendo más, recibiendo. Esto es cuestión de recibir, porque el Espíritu Santo es el que enseña en la palabra. Mañana seguimos y nos metemos en el capítulo 4. Que Dios los bendiga, seguimos en el resto de la programación. Hasta mañana.